misterios del mundo. Jesús murió de un infarto. El objetivo de la crucifixión, aparte de exponer al condenado a una vergüenza pública, era provocarle la más dolorosa de las muertes que se pueda provocar en un ser humano. El crucificado experimentaba un tormento extremadamente espantoso y doloroso, que tenía una duración aproximadamente de 3 a 4 días, dependiendo de la resistencia que ponga el condenado. Es por eso que en lo personal siempre me pregunté, ¿por qué Jesús de Nazaret murió en cuestión de horas? Indagando por internet, y la Biblia cristiana, he planteado una teoría que desearía darle a conocer. Aclaro. Esta teoría no es de misterios del mundo, pero me llevó a pensar lo mismo, es por eso que deseo dársela a conocer. Le pido que lo tome de la manera más neutral posible. Para comenzar quiero exponerle la primera prueba de esta teoría. Horas previas a su crucifixión, Jesús mostró síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. Una noche antes sus discípulos dijeron haberlo visto en agonía sobre el monte de los olivos. No solo no durmió en toda la noche, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento, que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Esto se puede constatar en Lucas versículo 22 capítulo 44. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Esto nos lleva a pensar que Jesús estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso. Otros indicios de su primer recaída vienen en Marcos capítulo 14, versículo 34 y 35. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y en Mateo, capítulo 26, versículo 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Esto nos da a entender que Jesús presentó los primeros avisos previos a un infarto, un posible dolor de pecho, es por eso que su expresión fue dolor de muerte. Nos indica que cayó al suelo, posiblemente tocándose el pecho o el brazo izquierdo y además se estaba debilitando. La muerte por infarto se confirmaría también históricamente, porque los evangelios dicen que Cristo murió dando un gran grito. Jesús murió por una ruptura de corazón. Las personas que mueren de esta manera presentan sangre en el pericardio. En aquel entonces no se conocía el infarto como tal. Por eso es que al momento de que Jesús fue herido del costado para corroborar su muerte, expulsa sangre y suero del costado herido, precisamente por la muerte de infarto con hemopericardio. Una causa del infarto es la detención de la circulación de la sangre en una parte del músculo cardíaco. Este trozo de músculo pierde resistencia y por la presión interna cardíaca se puede romper. De este modo la sangre de las cavidades internas pasa al saco externo, el cual si se le pincha puede expulsar sangre y suero. La hora nona, 3 de la tarde, Jesús dice: todo está consumado. Juan capítulo 19, versículo 30. Y se abandona en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Cuenta el Evangelio, que Jesús, dando una fuerte voz, expiró. Marcos capítulo 16, versículo 37. Esta es sin duda, la última expresión de fuerza respiratoria, y de posible dolor cardíaco extremadamente agudo, que pudo implicar la rotura del corazón de Jesús. Evidentemente, no gritó para llamar la atención, sino como consecuencia refleja de la percepción instantánea de un dolor de fortísima e inefable intensidad, causado por un infarto masivo. Tras 3 horas de penumbra, debió impresionar la fuerte voz de Jesús. El centurión, y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, tuvieron mucho miedo y decían: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 51. Muchas causas pudieron provocarle la muerte a Jesús, pero me enfoco en la parte cardiorrespiratoria por 1.
La enorme tensión emocional y descarga nerviosa intensa que provoca taquicardia y reconducción del flujo sanguíneo. 2. Shock hipovolémico provocado por las hemorragias y quizás en parte, séptico, infeccioso. 3. Arritmias cardíacas, por taquicardia elevada, sobrecarga del corazón y alteración del potasio en sangre. 4. Insuficiencia cardíaca que produce edema, derrame de líquidos, pericárdico y pulmonar secundarios que podrían reducir progresivamente el intercambio gaseoso en el pulmón y la contractilidad del corazón. 5. Asfixia provocada por el edema pulmonar y por la postura del crucificado que limita la eficacia del ciclo respiratorio. 6. No puede olvidarse la presencia de trombos circulantes que pueden obstruir arterias de órganos vitales. Es posible la instauración de infarto de miocardio y de una alteración de las válvulas del corazón por presencia de coágulos, que elevan el riesgo de rotura de tabique cardíaco. En este sentido, la presencia de un estado de hipercoagulabilidad pudo contribuir a la formación de trombos que detuvieran la circulación coronaria y produjeran un infarto agudo de miocardio. El evangelista dice que Jesús clamó con fuerte voz 2 veces en la cruz. Hacia la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, palabras que corresponden a las del inicio del Salmo 22, y son, contra lo que puede parecer, una expresión de confianza en el Todopoderoso. Este primer grito pudiera ser debido a un primer episodio anginoso, posiblemente trombótico, que pudiera bloquear una arteria coronaria grande. Debido a las muchas conexiones que se establecen entre los vasos sanguíneos, además de la dilatación de arterias por óxido nítrico, es posible que el efecto del primer infarto fuera transitorio. Se pudo haber producido un primer dolor agudo referido al lado izquierdo del brazo, cuello y tórax, que pudo haberse resuelto por autorregulación. El hecho de que Jesús gritara por segunda vez en voz alta y luego dejara caer su cabeza y muriera como lo indica Juan capítulo 19, versículo 30, sugiere la posibilidad de una muerte súbita por infarto masivo, rotura cardíaca o arritmia letal. Parece muy posible que el dolor extremadamente intenso acompañara a Jesús hasta el último instante de su vida. No tuvo un tiempo de agonía exento de dolor, antes bien al contrario, el agudísimo dolor de infarto de corazón, como decíamos antes, pudiera haber sido la causa que le obligara a lanzar ese último grito estremecedor. Escribe Juan. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Es posible que la cabeza la inclinara hacia el lado derecho, y que ocluyera los dientes y cerrara los ojos con fuerza en un intento de reflejo de retracción o de alejamiento de la zona dolorosa, que se refiere al cuello, hombro, brazo y mano izquierdos, dolor bien característico de la angina de pecho e infarto. También es probable que se produjera una arritmia cardíaca fatal, a la que pudo contribuir la elevada concentración de potasio en sangre. Permanece la incertidumbre de si la muerte de Jesús fue debido a una rotura cardíaca, a un fallo cardiorrespiratorio o a un edema pulmonar agudo, o las tres cosas al mismo tiempo. De modo resumido, podemos decir que, posiblemente, Jesús murió por asfixia directa de agotamiento muscular, y por asfixia indirecta, secundaria a una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia pudo provocar un edema pulmonar agudo. El edema pleural y pericárdico es una acumulación de líquido acuoso en la cavidad torácica, y eso explicaría la salida de agua tras la lanzada del centurión, como se lo expresé anteriormente en este video. Con todo esto presente, no se puede dejar de considerar la inmensa fortaleza de la naturaleza humana de Cristo. Solamente el hecho de sobrevivir a la flagelación, e inmediatamente después hablar a Pilato con la lucidez y claridad meridianas que nos narran los evangelios, indican, sin duda alguna, que Jesús era un hombre de una excepcional constitución somática, física, intelectual y espiritual. La lanzada. Nada más al expirar, el cuerpo de Jesús debió quedarse lívido, blanco con los síntomas de rigidez muscular propios del rigor mortis.
La cara se estira y la nariz se alarga, al tiempo que los pómulos se hunden. Los ojos pudieron quedar entreabiertos y la boca a medio cerrar, los labios lívidos, posiblemente mostrando parte de la lengua posiblemente llagada. Las muñecas y los pies se desplomaron por el peso muerto del cuerpo de Jesús, y posiblemente, las rodillas pudieron encogerse y las piernas girar, ambas hacia el mismo lado, alrededor del clavo, al recibir en el empeine el peso total del cadáver. Uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 33. Los soldados romanos estaban especialmente entrenados en atacar con la lanza el tórax derecho del adversario. Sabían que si lograban atravesar esa zona del cuerpo, se producía una rápida y gran hemorragia. La punta atraviesa primero los espacios pleurales y pericárdicos, y luego la parte derecha del corazón, de pared relativamente delgada y al que aboca la sangre venosa, procedente de las dos venas cavas. Solamente de esta parte del tórax se puede obtener flujo de sangre abundante por perforación. La lanza pudo muy bien pasar por el cuarto o quinto espacio intercostal, de abajo hacia arriba, sin romper ninguna costilla. La observación forense del cadáver de Jesús revelaría por lo tanto, signos propios de hipoxia, hemorragia masiva y shock hipovolémico. Palidez de mucosas y de órganos internos tales como pulmones, hígado, riñones y grandes vasos arteriovenosos. Signos de asfixia en cerebro y pulmones compatibles con agonía prolongada. Si tenemos en cuenta que la lanzada que atravesó el pulmón y el corazón derecho de Jesús se produjo después de que Jesús hubiera muerto, se constataría en el cadáver la ausencia de lesiones mortales, es decir, lesiones que por afectar a un órgano vital producirían la muerte de inmediato. La muerte de Jesús es el resultado de un largo proceso agónico que ha durado unas 12 o 13 horas. Aproximadamente desde las 2 de la madrugada de la noche del jueves, el canto del gallo y la negación de Pedro es hacia las 3 de la madrugada y la agonía del huerto sucedió poco tiempo antes, hasta las 3 del mediodía, la hora nona, del viernes siguiente. ¿Qué opinión tiene al respecto? Le podría presentar más factores letales que causaron la muerte de Cristo, pero sería alargar más el tema, solo le expongo lo que me inquietó. Como le comenté al inicio de este video, tenía la duda de por qué Jesús murió antes de tiempo si un crucificado duraba días en semejante agonía. Esto también siembra otra duda. Jesús estaba enfermo del corazón,